En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Cada 12 años coincidimos en elecciones presidenciales en México y Estados Unidos. 2024 es uno de ellos. Soy Diego Marroquín. La democracia es perfectible, pero sigue siendo la última línea de defensa contra avances autoritarios. Por eso es indispensable proteger la autonomía de procesos e instituciones electorales en Norteamérica. Soy Alexandra Helfgott. México y Estados Unidos no son los únicos que acudirán a las urnas. Casi la mitad de la población mundial saldrá a votar. Soy Alex Voisin. Mexicanos y estadounidenses, dos elecciones con el mismo objetivo, vivir en democracia. Y yo soy Ruth Valladares. ¿Qué significan estas elecciones en comunidades como Oaxaca o Iowa? Es decir, fuera de las capitales políticas y financieras. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Dan Restrepo, abogado, estratega demócrata y colaborador político de CNN. Anteriormente fue asistente especial del presidente Barack Obama y director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Dan Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Bienvenida. Gracias por la invitación. Hay gente que dice que esas elecciones que vienen en los Estados Unidos son lo más importante que nunca y bueno, sabemos que la mitad de la población del mundo está votando este año, pero en los Estados Unidos creo que es algo especial. Realmente, ¿qué está en juego en esas elecciones y el resultado? Mira, se juega mucho. Como bien dices, se habla que esta es la elección más importante de todas. Eso se dice cada elección, pero esta vez creo que es el caso. Y lo que se juega es, a lo más fundamental, es el proyecto americano. Es la idea de quiénes somos como país y qué va a ser el futuro del país. Si vamos a seguir en una trayectoria que ha sido más o menos con interrupciones obvias, con excepciones obvias, un país que cada día hay más derechos para más gente, más inclusión, más compartiendo el poder en todos los sentidos, político, económico, social, cultural, o si vamos a ir marcha atrás, a esos momentos donde no cumplimos con esa noción de quiénes somos como país y como proyecto, y si vamos a tratar de cerrar espacios otra vez, espacios económicos, políticos, culturales, sociales y desafortunadamente democráticos también. Entonces, el proyecto americano está en juego y si vamos a seguir cumpliendo o no con lo que ha sido la trayectoria básica de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Y si eso es el caso, sería interesante hablar un poquito sobre los grupos que puede ser lo más importante en esas elecciones y en el futuro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el voto latino y también los que han experimentado la posibilidad de reprimir el voto, grupos como afroamericanos y otros. ¿Cómo se sienten los latinos en los Estados Unidos y qué rol puede jugar ese grupo que no es monolítico? Ese es precisamente el sitio para empezar cualquier conversación sobre el voto, entre comillas, latino en los Estados Unidos. Porque la comunidad latina en los Estados Unidos es varias comunidades. Entonces es difícil hablar de el solo voto latino. Pero, eso dicho, que los Estados Unidos cada día es más latino que el día anterior, es parte de lo que está creando las circunstancias en que nos encontramos, donde está en juego quiénes somos y para dónde vamos. Es decir, el cambio demográfico en los Estados Unidos es el impulsor, creo que más importante de lo que se está jugando en los Estados Unidos en este momento. Los votos latinos en distintos estados claves va a ser importantísimo. Y esta es una elección que
va a estar decidida al margen, es decir, quizás 100,000 votos a lo largo de 6 estados van a determinar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. 2 de esos 6 estados, Arizona y Nevada, son estados con comunidades latinas muy grandes y, más allá de ser comunidades latinas muy grandes, comunidades mexicoamericanas muy grandes. Entonces, en esos estados, el voto latino, el voto mexicoamericano va a ser clave. En otros también influye, pero quizás el voto afro en un sitio como Michigan o Pennsylvania sea más importante. En Pennsylvania, los latinos interesantes o con peso son los puertorriqueños, para subrayar que hay distintas comunidades con distinta influencia en distintas partes del país. Pero el derecho el acceso al voto a comunidades marginalizadas es parte de lo que está en juego. Desafortunadamente, a lo largo de los últimos 5 o 6 años, ha habido un esfuerzo bastante formal, bastante integral a nivel estatal, porque nuestro sistema electoral no es un sistema electoral nacional, sino bien federal, del Partido Republicano, desafortunadamente al nivel estatal, de tratar de cerrar espacios para dificultar el acceso al voto, con efectos más profundos sobre las comunidades afro y latina. Entonces, va a ser un voto decisivo, pero también un voto dificultado, desafortunadamente. Una de las cosas que ha mencionado es la importancia de estados específicos. Y parte de ese es el sistema que tenemos en los Estados Unidos del colegio electoral, que es algo, bueno, creo yo, muy anacrónica, pero existe todavía y significa que el voto popular no decide las elecciones. Y para audiencia mexicana o en otros lugares que no entiende esa parte de nuestro sistema, ¿nos puede explicar un poquito ese colegio electoral? Sí, una de las paradojas de los Estados Unidos y toda su historia es que es un país revolucionario que creó un sistema conservador. Es decir, que los fundadores del país, que rompieron con la monarquía inglesa, establecieron un sistema bien conservador, es decir, con balances de poder para limitar la capacidad del gobierno nacional de influir en la vida diaria de la población. Dieron el voto a una parte muy pequeña inicial de la población, a hombres blancos propietarios de tierras. Crearon un Senado donde cada estado tiene 2 representantes. Si tiene mucha gente o poca gente, tienen 2 senadores. Igual, la Cámara de Representantes, que es lo más popular, que sí depende de la población de cada estado. Y de eso viene el colegio electoral también. El colegio electoral es un sistema indirecto de elegir presidente de los Estados Unidos. Entonces, el votante va a las urnas en los Estados Unidos técnicamente a elegir electores, no a elegir presidentes. El número de electores de cada estado depende en la suma de los 2 senadores y el número de representantes. Entonces, los estados muy, muy grandes, como California es el más grande, el más populado, tiene 54 votos el colegio electoral, pero un estado vacío, un estado como Wyoming o como Montana, que tiene una población menor a ciudades en California, tiene 3 votos electorales, porque empieza con esos mismos 2 del Senado. Entonces es un sistema que protege el status quo. Y el diseño de ello fue ese. Sumas a eso que tenemos un país sumamente polarizado. Entonces hoy tenemos 50 estados en los Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, donde me encuentro en este momento, en la capital, que tiene 3 votos electorales. Hoy nosotros podemos fácilmente decir de esos 51 quién va a ganar 45 de ellos. Es decir, yo puedo decirles sin ninguna preocupación de que California va a mandar sus electores al colegio electoral a nombre de Joe Biden. Y que en Utah, el candidato republicano Donald Trump, más probablemente, llevará los votos al colegio electoral. Entonces son 6, quizás 8 estados donde no podemos decir hoy quién nos va a ganar.
esos estados, por los pesos relativos de los estados que ya sabemos, van a ser los determinantes. Van a determinar quién llega a sumar los 270 votos electorales, que es el 50% más uno en el colegio electoral. Entonces es un sistema completamente enredado. Es un sistema que si estuviera en cualquier otra parte del mundo, los Estados Unidos lo condenaría como antidemocrático, pero es el sistema que ha sido parte fundamental de la democracia estadounidense desde su primer día. Tengo dos preguntas más que quiero poner a la mesa. Uno, regresando al tema de los votos latinos, no el voto latino, una de las cosas que sería muy importante es motivar la población para votar, para tener un poco de entusiasmo para el candidato. Y hay muchos que dicen que ahora muchos grupos en los Estados Unidos, y especialmente minorías, ¿cómo se sienten los latinos no para tal y tal candidato sobre la elección en general? ¿Va a votar? No, mira, el entusiasmo, como bien dices, va a ser una parte clave de determinar quién va a ganar. Quién puede sacar a sus votantes y animar a los votantes de margen a votarle, de levantarse del sofá e ir a las urnas, va a ser el voto decisivo. En los Estados Unidos, como en muchísimos países del mundo en este momento, hay una crisis de confianza que la política sirve para cambiar la vida cotidiana de la población. Gente ha acudido a las urnas una tras otra vez y no se han visto beneficiados en su día a día. Y ese es el reto más importante que tiene cualquier candidato en nuestro sistema y francamente en muchos otros sistemas electorales en este momento, es esa brecha entre la vida política y de política pública de los países y la realidad que la gente vive todos los días. Por ejemplo, la economía estadounidense, vista a nivel macro, va de maravilla. Es la envidia del mundo en este momento. Pero si le preguntas al consumidor, a la persona, cómo ve su situación económica, todavía está mejorando. Y ha mejorado mucho en los últimos 2 meses, pero todavía estamos viviendo una resaca bastante fuerte de la inflación que vivimos en los 2 años anteriores. Entonces, es la interactuación de esa dinámica que es lo clave para motivar a gente a salir y a acudir a las urnas. Para terminar, Dan, me gustaría preguntar sobre la elección en México, porque es el año que ocurre cada 12 años en que los dos países tienen elecciones. Y tú has visitado, tiene mucha relación con gente en México. ¿Cómo ve la elección en México, que es un sistema bastante distinto, parecido, basado en los mismos principios, pero ha desarrollado bastante distinto? Y es una elección aquí en México también tan importante como en los Estados Unidos y finalmente lo siento por tanto, pero ¿cómo puede cambiar la relación bilateral? No, mira, es una elección clave para los Estados Unidos. Visto desde el punto de los Estados Unidos, es una elección muy importante la elección en México. No hay un país más consecuente para los Estados Unidos que México. Es la relación que afecta el día a día estadounidense más que cualquier otro en el mundo y el segundo ni está cerca. Entonces, esa elección sí va a ser importante y va a ser aún más importante porque la capacidad económica de los Estados Unidos de competir en un mundo fragmentado como en el que nos encontramos depende plenamente en la integración económica de Norteamérica. Entonces, la dirección del próximo gobierno mexicano, de la perspectiva que tenga ese gobierno mexicano ante la pregunta de que si México verdaderamente quiere ser parte de Norteamérica o no, es algo determinante para el bienestar económico a mediano y largo plazo para los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, nuestra elección en los Estados Unidos sumamente importante por las razones que hemos dicho, pero un segundo muy cercano para los intereses estadounidenses es el hecho de tener una elección democrática, abierta, inclusiva en México y los resultados de quien salga electa como presidenta de México y la perspectiva que esa persona, esa mujer, históricamente,
tendrá ante la relación norteamericana es profundamente importante para los Estados Unidos. Y bueno, justo eso fue parte de la conversación durante esa temporada. La importancia de América del Norte y la importancia para el futuro más y más integración, si podemos tenerlo. Y bueno, siempre soy optimista, pero es un momento bastante complicado ahora. Entonces, Dan Restrepo, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Muchísimas gracias por la oportunidad. En el 2024, casi la mitad de la población mundial acudirá a las urnas. Habrá comicios en Rusia, África, India, Irán y en los 27 países del bloque que comprende la Unión Europea. En Latinoamérica, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela escogerán presidente. En Estados Unidos, las elecciones sucederán el 5 de noviembre del 2024. Muy probablemente, el presidente actual, Joseph Biden, y el expresidente Donald Trump se disputarán la oficina oval. Además, se elegirán a 35 miembros del Senado y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes. México tendrá su primera presidenta mujer, un hecho histórico. Además, se disputan 11 gubernaturas, al igual que más de 5,000 escaños en las legislaturas estatales. En Estados Unidos, en los estados bisagra, es decir, estados donde los demócratas y republicanos tienen márgenes electorales muy cerrados, como Wisconsin, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania, una diferencia de 20,000 votos podría inclinar la balanza del colegio electoral a favor de un candidato presidencial. Ok, jóvenes, estamos en 2024. ¿Y qué significan esas elecciones que vienen? Creo que es un año bastante interesante. Desde hace 12 años que no coincidían las elecciones entre ambos países. Eso por un lado. Otro, también creo que la juventud en esta ocasión tiene gran parte de responsabilidad respecto al proceso electoral que va a suceder. Otra, creo que nos vemos ambos países inmersos entre continuar con el gobierno actual o regresar o tener otra alternativa. Digamos, en el caso de Estados Unidos, quizás regresar a la alternativa del periodo pasado. Entonces creo que sí es un periodo bastante interesante en el que no solamente vamos a ver cómo se desarrollan en números, sino también participación ciudadana, nuevas propuestas, candidatos, quizá candidatas en nuestro caso, ver qué opciones o qué alternativas nuevas se están presentando ante las preocupaciones que existen en nuestras sociedades. Y bueno, creo que también es interesante ver cómo se va a desarrollar en Estados Unidos respecto pues todos los acontecimientos que pasaron. Alexandra y Alex tendrán mejor panorama respecto a eso en ambos países. Y yo voy a empujar un poquito, porque usar la palabra interesante es un poco vago, ¿no? Me gustaría saber qué significa interesante para ustedes, Alexandra, y Alex. Yo creo que interesante puede significar existencial. O sea, son unas elecciones muy importantes. Estamos hablando del futuro de sistemas, estamos hablando de, respecto a jóvenes, cómo nosotros nos vemos representados, no solamente en estas elecciones, sino en las que vienen. Entonces, para mí son elecciones muy importantes, muy interesantes, pero al final de cuentas existenciales. Además, sabiendo de la O quizás dice existencial, pero quizás significa peligroso. Ajá, ¿no? Exactamente. Crítico. Sí. Y hablando de este tema, creo que algo interesante que tenemos que hablar, pues tenemos que volver al pasado del 2006, lo que pasó con AMLO cuando no ganó las elecciones, y en Estados Unidos en 2020 cuando no ganó Trump. ¿Vamos a ver algo así en esas elecciones en Estados Unidos o en México o en ambos países? ¿Quién sabemos? Ojalá que no. Pero tenemos eso, pues yo tengo eso en el fondo de mi mente. ¿Qué va a pasar con los resultados? Sí van a respetar los resultados, ¿no? Exacto. Sí, sobre ese punto es una elección crítica, en el sentido de que no estamos solamente eligiendo a los siguientes jefes o jefas de Estado, sino también estamos eligiendo el sistema político que queremos en ambos países y también la forma en que México entiende a Estados Unidos y viceversa. Eso es un punto muy, muy importante, creo, que ha dicho Diego, porque si estamos seleccionando sistemas,
es la realidad que ni en México ni en los Estados Unidos existe la posibilidad que la democracia no continúa. Así que quizás es parte de significa Alex cuando dice es existencial, pero para mí la cosa más importante es si los jóvenes van a votar. ¿Qué te parece? Eso es también algo que platicábamos fuera de micrófono, ¿no? A veces el estar en contacto con alumnos, en el caso, por ejemplo, de Alex, o en nuestro caso también con los programas que hemos llevado a estudiantes de preparatoria o más jóvenes que nosotros, sí vemos que hay cierto desapego entre la comunidad más joven y la clase política. Y no precisamente porque los jóvenes no se interesen de facto, sino más bien porque también la clase política creo que no se ha preocupado por llegar a las nuevas generaciones o ha utilizado estrategias bastante llamativas, por llamarlas de alguna manera, para acercarse a los jóvenes, ¿no? Creo que no hay también una estrategia vuelvo a lo que mencioné en otro capítulo, de desarrollo de liderazgos, ¿no? Jóvenes que estén involucrados en los procesos electorales, no solamente en las elecciones, sino también en procesos políticos a lo largo de la vida política de los estados, de los municipios, del país, de tal manera que puedan contagiarse como ese ímpetu de la participación en la vida pública de nuestro país. Entonces será interesante ver qué índice de votación tenemos respecto a los más jóvenes en esta ocasión. Retomando un poco lo que mencionó Ruth, es interesante para nuestra generación que el primer contacto con los sistemas políticos a veces es a través de las redes sociales. La desinformación, los videos de TikTok, ¿no? Todos estos... Los bots. Exactamente, todo eso. Entonces, como el contacto es distinto que en el pasado, cuando leímos periódicos o leímos artículos en línea, ¿no? Entonces, esa dinámica de cómo los políticos, cómo los sistemas políticos están llegando a la gente es fundamentalmente distinto que hace unos 10, 15 años. Y otra cosa también, retomando un poco esta idea de quiénes van a participar, es muy importante hablar sobre identidades, clase, raza, y cómo esos factores cruzan justamente para crear obstáculos a la votación. Y en el caso, me imagino que vamos a tocar este tema también, las personas que viven en ciudades versus las personas que viven en zonas más rurales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en estas elecciones vamos a ver estas diferencias, estas diversidades manifestarse en cuanto a no solamente la tasa de participación, sino quiénes están participando. No, exactamente. Y hay el fenómeno de reprimir la votación, especialmente de minorías en los Estados Unidos, es algo bastante real ahora. Y si vamos a decir que esas elecciones son libre y justo, ¿cómo podemos aceptar que hay gente impedidas de votar? Muy importante, embajadora, y creo que vale la pena hablar un poquito más de las diferencias entre Estados Unidos y México en cuanto al proceso de votación. Por ejemplo, en México la gente va a votar el domingo y en Estados Unidos van a votar en martes. También vemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un esfuerzo bastante importante para que los mexicanos que estén en el extranjero puedan votar en las elecciones, no solo la elección presidencial, pero también en las elecciones para gobernador. Y creo que esa es una de las principales ventajas que tiene el sistema electoral mexicano sobre los Estados Unidos, por lo menos en materia de integridad electoral. Tener una ley tan detallada y fuerte y un sistema centralizado también minimiza estas posibilidades de restricción del voto. Sí, es totalmente de acuerdo, Diego, porque en los Estados Unidos tenemos elecciones organizado e implementado por los estados. Y significa que hay diferencias entre los estados y quizás la posibilidad de votar para una persona en Arizona es distinto que otro que vive en Nueva York. Eso no debe ser, obviamente. Y eso, el tema también, por ejemplo, que no tenemos en los Estados Unidos el voto directo. Sí, claro que votamos todo y hay totales sumas de las cifras de votos para candidatos. Pero en México tiene voto directo. Tenemos nosotros en los Estados Unidos el colegio electoral, que es algo muy anacrónica. ¿Y cómo afecta los resultados? Ese tipo de cosa que es desde el siglo XVIII. Y a grandes rasgos, Roberta, ¿nos puedes compartir
como puntos muy específicos o puntuales de cómo es esa injerencia o cómo es esa relevancia del colegio electoral ya en los resultados finales, porque digo, aquí en México se contabilizan y cuántos votos para tal candidato y sale, ya está, ¿no? Pero esto me llama mucho la atención porque esas diferencias justamente a mí me hacen decir, ¿por qué en México no votan más personas y la tenemos más fácil, entre comillas, si lo queremos poner así? Pero es muchísimo más accesible poder votar. Uh-huh. Y eso es una de las cosas muy interesantes. Yo me acuerdo como una persona anciana, las elecciones del año 2000, cuando fue un lío, un problema de recontar los votos en Florida para averiguar quién va a ganar para el colegio electoral Florida, porque es algo muy, muy importante. Y yo estuve en América Latina como diplomática en ese momento y tratando de explicar a personas en Perú, en ese caso, qué es ese colegio electoral y que puede existir un sistema en que una persona que gana el voto popular no gana la elección. Y lo mismo pasó en 2016. Así fue, exactamente. Y eso fue la segunda vez dentro de 20 años, un fenómeno que no ha ocurrido por más, creo que fue más o casi 100 años. Así que ahora es algo casi normal. Y eso para mí realmente no debe ser. ¿Y cómo explicamos esto? Y cuál, yo me gustaría charlar un poquito cuáles son las peculiaridades del sistema mexicano también, ¿no? Porque tiene una lista de votos plurinominal y que es algo que los estadounidenses no pueden entender. Bueno, y a pesar de que el sistema político mexicano estuvo inspirado en el de Estados Unidos, hay diferencias bastante claras. Por ejemplo, en México hay dos tipos de representación en el Congreso. Hay candidatos y candidatas que son electos directamente, pero también hay candidatos que se llaman plurinominales, que son elegidos de manera proporcional con el único objetivo de darles una mayor representatividad a otros grupos que quizás no tienen la misma capacidad operacional que los partidos más grandes en todo el país. Y esa misma representatividad y pluralidad de voces en el Congreso está ahora mismo en peligro, ahora que hay una propuesta para desaparecer todas las diputaciones plurinominales en el Congreso mexicano. Y bueno, será bastante interesante ver el desarrollo de las elecciones aquí en México. Es histórico porque por primera vez habrá 2 candidatas mujeres para la presidencia de la República. Más allá de hablar de si son buenos perfiles o no, creo que es una buena oportunidad también para nosotras como mujeres tomar partido en las elecciones y estar sobre la que gane, ¿no? O sea, decir, ya llegaste a este punto y ahora tienes todavía el doble de responsabilidad de trabajar por el país, pero también por esa oportunidad que no ha llegado hasta este año. Entonces, eso personalmente me tiene emocionada. Lo que me tiene asustada es el clima de violencia que se vive en el país, que también vamos a ver si no tiene alguna injerencia en las elecciones, pero en sí me siento optimista en este año. Bueno, para mí, yo creo que algo en que deberíamos estar prestando mucha atención es el papel de la política exterior en esta elección, porque hay muchas personas jóvenes, muchas personas en Estados Unidos de descendencia árabe o musulmana que no están muy de acuerdo con lo que está haciendo la administración de Biden en Israel y Palestina. Entonces, para mí siempre es muy bueno que la gente se fija en lo que está pasando afuera de nuestras fronteras. Yo creo que eso está muy bien. Han habido muy buenos debates, pero sí hay ciertos grupos que no van a votar justamente porque será una continuidad de muchos años de, en sus opiniones, malas políticas en la región. Entonces, bueno, yo estoy entre optimista y pesimista porque siempre está bien que haya mucho debate pues transnacional, pero también siento que esto será un tema muy importante para estas elecciones, sobre todo para personas jóvenes. Y antes de cerrar, yo quisiera tocar otro tema clave, la enorme influencia del voto latino en Estados Unidos. Les aviento 3 cifras. En noviembre de 2024, los latinos representarán casi el 15% de los votantes elegibles, es decir, las personas que van a poder votar en las elecciones de Estados Unidos. Poniéndolo en perspectiva, o como decía Natalia Lafourcade, en el 2000, los latinos representan solamente el 7% de los votantes elegidos. Básicamente se duplicó. Estamos hablando de más de 36 millones de personas que van a poder votar. De esos 36, 21 millones son mexicanos o de origen mexicano. Eso también es muy importante. Los latinos representan el 50% de los nuevos votantes elegibles en el 2024 y todos viven en estados clave.
Pensemos en swing states como Texas, donde representan el 32% de los votantes elegibles, en Nevada y en Florida, donde representan el 22%, o en Arizona, donde representan el 25%. 70% de los votantes latinos tienen menos de 50 años. Son jóvenes, en comparación con otro 50% de la población de Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, quiero rescatar un punto de mi amigo Juan Luis que hizo en El País. A diferencia de otros años, ya no se puede hablar de los latinos como un bloque homogéneo en el electorado de Estados Unidos. Son un grupo diverso y que según las últimas encuestas no se decantan por ningún candidato. Dicho de otra forma, quien logre convencer a las madres de Arizona, a los exiliados de Miami, a los estudiantes de Nuevo México o de Texas, esa es la persona que va a llegar a la Casa Blanca. Y hoy por hoy nada está definido. Pues en esta elección de 2024, siento que hay más motivación que esperanza que había en las últimas elecciones en Estados Unidos. La gente sabe la importancia de salir a votar debido a lo que pasó con el voto popular en 2016, pero también no siento que hay tanta esperanza en esta elección porque es el mismo juego con los mismos jugadores. Probablemente va a ser Biden contra Trump, lo mismo que la elección pasada. Y para mí, cerrar esa conversación sobre elecciones de 2024, yo creo que hay algo muy distinto en ese tema para mi generación. Y el tema es que nosotros hemos vivido mucho más elecciones que ustedes. Y la existencia de el riesgo a la democracia como sistema, para mí es algo muy profundo. Y algo que nunca podía pensar que en mi vida vamos a estar hablando, debatiendo el sistema democrático en sí mismo. Y yo creo que para mí, yo estoy tratando de ser optimista porque siempre soy, pero con esa elección no me siento tan optimista. Realmente estoy muy preocupada. Yo he oído de mi generación, de mis amigos, que ellos están en serio pensando en vivir en otro país. Y eso es una cosa no solamente nueva para mí, pero algo que me asusta. Por eso yo no quiero cerrar esa sección de manera tan pesimista, pero también quiero subrayar la importancia de la votación de jóvenes, de la votación de los latinos en los Estados Unidos, de la votación de gente que tiene discrepancias con candidatos, pero todavía quiere o debe, para mí, seleccionar entre los candidatos que tenemos para la continuación de la democracia en los Estados Unidos. Gracias por escuchar The Mexican Dream, tercera temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto Se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.